now know that the Soviet Union, not content with Dr. Castro's oath of fealty, not content with the destruction of Cuban independence, not content with the extension of Soviet power into the Western Hemisphere, not content with a challenge to the inter-American system and to the United Nations Charter. Un avión pasa a 21.000 metros de altura, tan alto que desde el suelo es completamente invisible, un punto que ni siquiera se distingue del cielo. Adentro no hay pasajeros, solo cámaras, apuntando hacia abajo, fotografiando metro a metro un pedacito de selva en una isla del Caribe. Nadie en la Tierra sabe todavía lo que esas fotos van a mostrar. Y ahí está, entre los árboles, algo que no tiene ninguna razón para estar ahí. Una plataforma de tierra removida, un patrón que no es natural, un tubo metálico apuntando al cielo. Es un misil. Faltaban 13 días para que el mundo entero contuviera la respiración. Y faltaban 13 días para que, muy por debajo del agua, 3 hombres, de los que casi nadie se acuerda hoy, decidieran sin saberlo si este mundo iba a seguir existiendo. Para entender por qué estos misiles estaban ahí, hay que ir un poco más atrás. Un año antes, en 1961. Estados Unidos había apoyado una invasión fallida a Cuba. Un grupo de exiliados cubanos, entrenados y armados por la CIA, desembarcó con la intención de derrocar a Fidel Castro. Fracasó en menos de 3 días. Para Castro y la Unión Soviética, el mensaje quedó más que claro. Estados Unidos iba a volver a intentarlo, tarde o temprano, con más fuerza. Cuba necesitaba protección, y Nikita Khrushchev, el líder soviético, tenía además otro motivo, uno mucho menos hablado. Estados Unidos ya tenía misiles nucleares propios apuntando a Moscú desde Turquía, a minutos de distancia. Y una pregunta. Si Washington podía tener esa clase de arma en la puerta al lado de la URSS, ¿por qué la Unión Soviética no podría tener la suya en la puerta de Estados Unidos? Así que, en el mayor secreto posible, empezaron a enviar misiles nucleares a Cuba. Pero no les salió tan bien, porque un día un avión a 21.000 metros de altura los encontró. El 16 de octubre de 1962, esas fotografías llegan al escritorio de John F. Kennedy, y a partir de ahí, un grupo reducido de asesores se reúne casi sin dormir durante los días siguientes, discutiendo qué hacer con algo para lo que nadie tenía manual de instrucciones. Habían 2 opciones, solo 2. La primera era un ataque aéreo directo a las bases de los misiles, con el riesgo real de que eso desatara una guerra total. Y la segunda, por la cual Kennedy se inclinó, era algo mucho más lento y ambiguo, algo que le diera al otro una salida sin humillación. Kennedy ordenó un bloqueo naval, una línea de barcos de guerra rodeando Cuba, con instrucciones de frenar, no hundir, sino que frenar cualquier buque soviético que intentara cruzar. Hay una película del año 2000 que reconstruye estos días encerrados en la Casa Blanca. Se llama 13 Days y hay una idea que vuelve una y otra vez en cada escena de reunión. Nadie ahí dentro sabía si la próxima decisión iba a ser la que salvara el mundo o, al contrario, la que lo terminara. Trazar esa línea en el agua era apostar a que el otro lado tuviera tanta ganas de seguir existiendo como ellos. El 27 de octubre, el día que después la historia llamaría Sábado Negro, un avión espía U-2 estadounidense fue derribado sobre Cuba por un misil soviético. Su piloto, el mayor Rudolf Anderson, murió en el acto. Fue la única víctima directa de todo el conflicto. Kennedy,
contra la presión de buena parte de sus propios generales que pedían represalias inmediatas, decidió no responder con un ataque, sino que esperó. Pero lo que Kennedy no sabía, lo que nadie en Washington sabía, era que exactamente en ese momento, mucho más abajo, esa misma apuesta se estaba jugando otra vez, pero esta vez bajo el agua. El B-59 era un submarino soviético de la clase Foxtrot, diseñado para las aguas frías del Atlántico Norte. Pero este mismo submarino llevaba semanas navegando cerca del Caribe, sin poder comunicarse con Moscú, en un clima para el que ni el submarino ni su tripulación estaban preparados. Según los relatos de los propios tripulantes, publicados recién décadas después de este hecho, la temperatura en algunas secciones del submarino llegaba a los 45 o incluso 50 grados. El aire acondicionado, pensado para el Ártico, apenas funcionaba con ese calor. El dióxido de carbono se acumulaba en el aire porque no podían subir a la superficie a ventilar sin ser detectados por los barcos estadounidenses que patrullaban arriba. Algunos tripulantes incluso empezaron a desmayarse por la falta de oxígeno. El agua potable era cada vez más escasa, nadie dormía bien, y los que llegaban a dormir lo hacían escuchando el eco metálico de los sonares enemigos, cada vez más cerca del casco. Y esa misma noche, la noche del Sábado Negro, mientras arriba Kennedy decidía no responder al derribo del U-2, barcos estadounidenses ubicaron al B-59 y empezaron a lanzarles cargas de profundidad, pequeñas cargas explosivas pensadas para forzarlo a emerger, no para hundirlo. Era una señal acordada de antemano entre la Marina estadounidense. Pero nadie le había avisado de esa señal a la tripulación soviética. Para los hombres adentro del B-59, cada explosión sonaba exactamente igual a un ataque real. El oficial de inteligencia a bordo, Vadim Orlov, describiría años después la sensación como estar sentado dentro de un tambor de metal mientras alguien, afuera, le pega con un mazo, una y otra vez, sin parar. Ellos no tenían contacto con Moscú desde hace días y no sabían si la guerra ya había empezado en la superficie. Estaban completamente aislados, metidos en un tubo de metal debajo del Caribe, escuchando una y otra vez el sonido de cada explosión. Pero el capitán, Valentín Savitsky, llegó a una conclusión. La guerra ya había estallado arriba y dio la orden de armar el torpedo nuclear que llevaban a bordo. Esta situación es casi palabra por palabra el escenario que el cine ya se había imaginado sin saberlo todavía. Failsafe y Doctor Strangelove, dos películas casi gemelas, giran alrededor de la misma pesadilla exacta, no una guerra nuclear decidida fríamente por generales con mapas y protocolos, sino una desatada por error, por una falla de comunicación, por alguien, en algún lugar, interpretando mal una señal en el peor momento posible. Pero Hollywood llevó esa idea con puro instinto dramático, imaginando lo peor que se les podía ocurrir. Y esa situación, el B-59, la estaba viviendo en ese instante, en la vida real, a metros bajo el agua. Para lanzar un torpedo nuclear desde ese submarino hacían falta 3 firmas, no solo una. Hacía falta la firma del capitán, la del oficial político y la del segundo al mando de la flotilla. Un hombre que no puede parecer importante, y su nombre es Vasily Arkhipov. El capitán ya había dado la orden. Según el testimonio de Orlov, Savitsky llegó a gritar algo parecido a «Vamos a hundirlos ahora. Moriremos, sí, pero no vamos a hacer la vergüenza de la flota». El oficial político también había accedido, pero aún faltaba una firma. Y Arkhipov dijo que no. Él no dejó ninguna carta explicando el porqué. No hay un discurso registrado, ninguna frase heroica para citar. Lo único que existe es un hombre adentro de un tubo de metal recalentado a 45 grados, sin aire limpio para respirar, tan convencido como los demás de que la guerra ya había empezado arriba, que aún así, con todas las razones del mundo para decir que sí, dijo que no, y convenció al capitán
de subir a superficie a esperar órdenes en lugar de disparar. El submarino emergió esa misma noche, entre los barcos estadounidenses que lo habían estado persiguiendo. Al día siguiente, el 28 de octubre, Kennedy y Khrushchev llegaron a un acuerdo. La Unión Soviética retiraría los misiles de Cuba, a cambio, en secreto, algo que el público no sabría hasta mucho tiempo después, Estados Unidos retiraría los misiles de Turquía. El mundo, arriba, siguió girando casi sin enterarse de lo que había pasado bajo el agua aquella noche. El B-59 no aparece en la mayoría de los libros de historia sobre la crisis, y durante casi 40 años, nadie fuera de la Unión Soviética supo que había existido siquiera esa orden de disparar. Durante 13 días, la diferencia entre este mundo y uno completamente distinto no dependió de un botón en el despacho de Washington ni de Moscú. Dependió, al final, de un hombre encerrado, agotado, casi sin poder respirar, sin agua para tomar, convencido de que ya no había nada que salvar, que igual decidió no apretar el gatillo. No sabemos qué pasó por la cabeza de Arikpov en esos segundos. Tal vez fue disciplina, tal vez fue una duda, tal vez simplemente fue una corazonada que ni él mismo pudo haber explicado. Lo único que sabemos con certeza es esto. En algún lugar, ahora mismo, en algún despacho o en algún submarino que no conocemos, alguien está a punto de tomar una decisión de la que tampoco nos vamos a enterar nunca. Y esa sea una decisión crucial que cambie el mundo. Y quizás, una vez más, el mundo entero dependa de que esa persona diga que no.